7 de la mañana con 20 minutos nos acompaña el asambleísta Virgilio Hernández. Quise poner de fondo eso de Chile, lo que sucedió, porque a muchos chilenos y en el mundo este hecho les llevó a unirse. Y muchos analistas también aquí en el Ecuador, mucha gente decía, quisiéramos vivir esos escenarios acá, no de esta forma, ¿no? Pero quisiéramos que los ecuatorianos nos unamos ante la serie de problemas. Don Virgilio, ¿cómo mirar justamente esos hechos de un lado y de otro lado que no son los mismos de comparar? Pero es el momento de unirnos los ecuatorianos. Bienvenido. Muy buenos días, un gusto poder estar con ustedes y conversar. Creo que efectivamente lo que hemos vivido, porque creo que no ha sido solo mirar la transmisión de un evento, sino creo que todos hemos podido vivir y de alguna forma sentir cómo siente ese pueblo y cómo han sentido también todos los mineros que han sido rescatados y yo diría toda la acción del Estado, de la empresa privada, actuando de manera conjunta en función de la vida de esos mineros. Creo que esto es fundamental y habrá que sacar lecciones de esto. Ha dicho ya uno de los mineros, tendrá que el Estado tomar precauciones respecto de las obligaciones que tienen que tener las empresas mineras. Esto obligará a una serie de reformas. Creo yo que esto es fundamental y esto, lo que ha pasado en Chile demuestra con un gobierno de derecha, pero lo fundamental, lo vital de la acción del Estado. Si no habría sido el Estado chileno, que asume esto como una causa del Estado, si no habría habido posibilidad de rescatarle con vida a estos mineros chilenos. Venía esa reflexión porque muchos dicen en el Ecuador que nos uniéramos también. Bueno, los hechos del 30 de septiembre son otra realidad, son otro acontecimiento, otra lectura, pero es el momento de unirnos. Pero yo creo que lo del 30 de septiembre también marca un claro punto de inflexión en la política ecuatoriana, también de manera muy nítida, y así lo dicen las encuestas. El 90% de ecuatorianos respalda y apoya la democracia, el 75% respalda y apoya al presidente Correa. La mayor parte de ecuatorianos no quieren que se acabe con un gobierno legítimamente constituido. Aún aquellos que pueden tener posiciones críticas sin embargo, están de acuerdo en que el presidente tiene que seguir gobernando y desarrollando su labor, a excepción obviamente de las fuerzas políticas que no solo que actúan de una manera permanente de oposición, de obstrucción, sino, yo vuelvo a señalar, hay algunas fuerzas que no solo hacen oposición, hay algunas fuerzas que están claramente en la conspiración contra el gobierno. Y en la Asamblea, ¿cómo manejar esa estructura justamente de liderazgo, de volver a tener esa credibilidad? Bueno, yo creo que la Asamblea tiene que cumplir el papel fundamental que la Constitución le ha asignado. Mire, aquí se habla y se ha conversado mucho sobre el tema de la muerte cruzada, si bien o no la muerte cruzada. Yo le tengo tanta preocupación a la muerte cruzada como le tengo preocupación a la muerte lenta. Y la muerte lenta es que la Asamblea no pueda aprobar, no pueda discutir, no pueda debatir las leyes que al Ecuador le interesan y que son fundamentales. Eso es para mí preocupante. Ahora es un día clave. La crisis parlamentaria. Es que es preocupante sobre todo lo que yo señalo, la muerte lenta, que la Asamblea no pueda discutir, aprobar las leyes, que algunas de estas leyes, precisamente por la intransigencia política de algunos sectores, tengan que pasar por el Ministerio de la Ley. Hoy es un día clave. Un día clave. Es un día clave porque hoy va a ser la primera vez que se discute y se vote un proyecto de ley después de los hechos del 30 de septiembre. Entonces los hechos desde el 30 de septiembre dan un cambio, un giro a la Asamblea. Yo creo que sí. Y yo establecería que aquí, por lo menos, lo que vemos desde la perspectiva del Movimiento País es establecer la posibilidad de 3 círculos, diría yo. Un primer círculo es fundamentalmente cómo logramos una mayor unidad del bloque país con ciertos sectores políticos que representan sobre todo movimientos provinciales con quienes hay gran sintonía, y creo que deberíamos constituir, es el momento de constituir un frente, un grupo parlamentario que defienda la democracia, que pare al obstruccionismo y al golpismo. ¿Y dónde le ponemos a la oposición? Mire, en la oposición yo creo que no hay cómo poner a todos en el mismo saco. Creo que hay un segundo círculo de sectores políticos que pueden estar incluso en muchas ocasiones de la oposición, que pueden tener una voz crítica. Son la piedra del zapato. No, pero es que mire, diferenciemos la oposición. En la oposición yo creo, como les señalaba, que hay personas que son que pueden tener una posición crítica, que pueden ser efectivamente voces de oposición, pero que no están
con la conspiración ni con el obstruccionismo. Yo creo que con esos sectores hay que buscar llegar a acuerdos, buscar entendimientos para aprobar las leyes que el Ecuador quiere. Porque creo que un tercer círculo fundamental para defender la democracia es al mismo tiempo que esta revolución no se quede sin el aporte y sin el apoyo de la ciudadanía. A nosotros nos corresponde, al movimiento país le corresponde volver a tener vínculos profundos con la ciudadanía, con los sectores sociales, volver a construir y volver a retomar esa idea de construir el movimiento país como una fuerza sólida, como una gran fuerza popular. Hay otros sectores de la oposición que están siempre interesadas en la obstrucción, en el golpismo. No es coincidencia para nadie aquí, y solo hace falta ver las votaciones, cómo ha actuado Partido Social Patriótica, en unión con el MPD, con algunos representantes también de Pachacuti, algunas otras fuerzas políticas de la derecha, cómo han actuado en la permanente conspiración, en la permanente obstrucción. Con esos sectores no hay posibilidad de diálogo democrático, con esos sectores hay que develar frente al pueblo ecuatoriano que esos sectores lo único que quieren es la oposición ciega, ciega y absurda y necia que no permite que avance el Ecuador. O puede haber la tercera línea, ¿no?, de los independientes que están buscando dónde acomodarse, o cómo ir, o cómo depender, o cómo figurar, o cómo hacer leyes importantes para el país. Mire, nosotros creemos y estamos empeñados en trabajar con algunos movimientos provinciales que tienen representantes en la Asamblea, un frente en defensa de la democracia. Y ahí le voy a señalar claramente, nosotros estamos buscando acuerdos políticos y creo que eso es importante, que el pueblo ecuatoriano pueda saber. A ver, nuestros acuerdos tienen que ver con esta agenda legislativa, nuestros acuerdos tienen que ver, eso nos han dicho algunos sectores políticos aliados. Nosotros estamos en desacuerdo, que a veces ustedes vengan y nos pidan el voto, nos dicen al Movimiento País, el momento que hay que votar, y no discutamos previamente, no analicemos, no debatamos previamente. Ahora, para la discusión de este Código de Planificación y Finanzas Públicas, se ha hecho un ejercicio interesante, porque el presidente de la comisión, Paco Velasco, precisamente él ha conversado con los distintos sectores, AME, con COPE, con AJUPARE, con asambleístas, precisamente, que tienen una voz crítica, pero al mismo tiempo comprometidos con la democracia. Es muy grueso justamente todo ese detalle del Código de Finanzas Públicas. Y aquí hay una cosa importante. ¿Qué es lo fundamental? Que ningún diálogo en este país, ningún diálogo es posible si también nos incluye al Ejecutivo. Hay una triquiñuela en la que nos quieren poner ciertos sectores políticos de la oposición que dicen, pongámonos de acuerdo entre la Asamblea. Y ese ponerse de acuerdo en la Asamblea es para hacerle la vida imposible al presidente de la República, para poder establecer no una actitud de corresponsabilidad, sino de obstrucción. Nosotros les decimos, señores, nosotros sí queremos el diálogo, nosotros sí queremos el acuerdo, pero ese acuerdo tiene que incluir al principal actor de la vida política nacional, que es el presidente de la República, la función ejecutiva, que fue electa por el pueblo ecuatoriano, precisamente para responder a las expectativas incesantes. Hoy tienen un proyecto de ley de carácter económico urgente, justamente que fue mandado el 16 de septiembre, si no me equivoco, y entonces como fue de carácter económico urgente. Así es. Va a entrar por el Ministerio de la Ley, va a haber ese debate profundo. Les digo esto porque entre saltos y brincos, un proyecto muy extenso, muy largo de un análisis, debería ser detenido y analizado muy detenidamente. Pero eso se ha hecho. Eso se ha hecho. Yo he podido seguir de cerca y he estado presente gracias a la invitación también del presidente de la comisión y puedo dar fe de que ha sido absolutamente discutido y debatido. He podido estar presente en las reuniones que se ha tenido, por ejemplo, con AME, con COPE, con AJUPARE, y he podido ver cómo se han aceptado todas y cada una de los planteamientos que estos sectores han realizado. He podido mirar cómo se ha podido conversar con otros sectores políticos, no precisamente vinculados al gobierno, pero que en cambio sí están de acuerdo en que la Asamblea cumpla con su papel, y se ha buscado recoger la mayor cantidad de sus observaciones. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora, y esto es importante que el país conozca, es si efectivamente hay la madurez política en ciertos sectores para poder asumir el rol que nos toca y no dejar pasar la ley por el Ministerio de la Ley. Esto es importante. Nosotros, el Movimiento País, vamos a estar a las 3 de la tarde, va la convocatoria, vamos a permanecer y esperamos votar el día de hoy para que esa ley no pase por el Ministerio de la Ley. Se ha hecho un esfuerzo importante, ese esfuerzo de concertación, de discusión, de recoger las distintas propuestas. Se ha hecho un esfuerzo además también de tener ahí en la mesa a los ministros de finanzas, a los funcionarios, a los viceministros de las EMPLADES, buscando y analizando conjuntamente las propuestas que se van innovando en la ley. Y creemos ahora que la ley que se va a presentar ahora es absolutamente diferente, diametralmente distinta a la que se presentó al primer debate. Por lo tanto, ahora nos toca evidenciar
Si es que efectivamente la Asamblea está dispuesta a cumplir con su rol de aprobar las leyes, o si prevalecen las fuerzas de la conspiración, de la obstrucción, y esas son las fuerzas que impiden que se apruebe esta ley y que por lo tanto entre por el ministerio. Don Virgilio, tengo dos inquietudes importantes. La una viene desde la ciudad de Ibarra, Imbabura es esto. Tengo entendido que para este viernes van a hacer una concentración en el Parque del Arbolito. ¿Podemos ir los ibarreños a respaldar al presidente Laguna? ¿Es verdad eso? Está invitado todo el país. Hay una marcha que no es una marcha solo del Movimiento País, es una marcha de todos los ciudadanos y ciudadanas que defendemos la democracia, que queremos respaldar a la democracia y respaldar al presidente Correa. Es una marcha que iniciará, yo diría, 3 de la tarde en el Parque del Arbolito. Luego pretendemos caminar hacia San Francisco, y en San Francisco encontrarnos todos aquellos sectores, todas aquellas personas democráticas que buscamos la democracia y que no estamos dispuestos a retroceder en los avances importantes que la Revolución Ciudadana ha significado para el país y ha significado para el Ecuador. Muy bien, ese fue desde Imbabura. Desde el oriente, solo el oriente, me dicen un saludo al invitado que tiene en el estudio. Quisiera preguntarle si es realmente de Alianza País, porque en algún momento estuvo con el gobierno de Gutiérrez. Mire, yo esto ya he señalado muchas veces. Correcto, muchas veces, así es. Después sacar inquietudes. Sí, yo no tengo problema de responder. Yo estuve participando por muchos años en Pachacutic, ¿sí? Y como parte de Pachacutic estuve en los primeros meses de ese gobierno y fui, eso también, así como... pero hay que decir claramente, yo fui el primero que me fui a los 4 meses y me fui denunciando que se había traicionado precisamente a las propuestas de cambio y transformación que le hizo ese gobierno. Yo fui el primero que me fui antes de que se rompa la alianza entre Pachacutic y Sociedad Patriótica. Yo me fui meses antes y me fui precisamente denunciando que no había posibilidad de cambio y transformación en ese gobierno. De tal manera que eso yo ya lo he dejado absolutamente claro, y en estos años lo que sí puedo decir es que actúo con absoluta responsabilidad y coherencia con lo que he creído y he pensado durante toda la vida, que el Ecuador tiene que transformarse, que el Ecuador tiene que cambiar, y que ahora con el presidente Correa, con el Movimiento País, con esta posibilidad de un acuerdo democrático, estamos logrando transformar paulatinamente esta serie de proyectos y de sueños que habían sido represados e incluso traicionados por las fuerzas políticas que ahora precisamente juegan a la conspiración y al golpismo. Don Virgilio, hoy se va a ver la madurez entonces de los asambleístas, hoy por la tarde, justamente en el Código de Finanzas. Después de lo que del 30 de septiembre... Este es un reto fundamental para la Asamblea. Y este es un reto para todos, incluso Alianza País. Claro, fundamentalmente también Alianza País es la fuerza política mayoritaria. Alianza País tiene la obligación, ¿no es cierto?, de constituir una mayoría que ayude a que los proyectos de ley se aprueben, pero no solo. Yo creo y aspiro que este proyecto de ley no sea solo votado por Alianza País, por los aliados más cercanos de Alianza País. Yo aspiro que cuente con el voto de todos aquellos sectores críticos, pero al mismo tiempo democráticos y comprometidos, que sí quieren que la Asamblea cumpla su rol, que están dispuestos a hacer también una oposición madura, una oposición que sea capaz de señalar las críticas, pero al mismo tiempo, cuando hay que aprobar algo en beneficio del país, también puede hacerlo. Y hoy también el pueblo ecuatoriano tiene que ver a aquellas fuerzas políticas que como siempre se van a abstener, aquellas fuerzas políticas que van a buscar que el proyecto se archive, que el proyecto no se discuta, y que esos sectores políticos, yo creo que hay que mirar si solo son de oposición o si esos sectores políticos también son o coinciden con los sectores conspiradores. Virgilio Hernández, asambleísta, Alianza País, listas 35, junto a nosotros. Hemos analizado justamente los hechos del 30 de septiembre, lo que va a pasar hoy en la Asamblea después del 30 de septiembre, esa madurez política de los asambleístas. Gracias por acompañarnos, Virgilio. Esta entrevista la pueden ver gracias también a nuestros compañeros de Internet Digital. Ecuador en vivo, ahí están las entrevistas que se generan a partir de esta mañana en nuestros estudios, que hacemos noticia. Ustedes pueden mirarla durante el transcurso del día en nuestra página web www.rtu.com.es.